que tenemos la posibilidad de recuperación de energía, tenemos la posibilidad de tratamiento de numerosos tipos de residuos, posibilidad de implantarlos cerca de núcleos urbanos, es necesaria poca superficie de terreno y también reduce el volumen de los residuos sólidos entre un 80 y un 85%. Y para esto les voy a invitar entonces a ver el primer video. Me dan un segundito, solo voy a interrumpir aquí la presentación y les voy a proyectar el video para que veamos una de las soluciones que podemos dar. Listo. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, todo bien, Ok. Ok, ahora entonces vamos a volver a la presentación. Como les decía, esto entonces netamente lo que hace es que nosotros podamos encontrar alternativas de cómo podemos aprovechar nuestros desechos. Volvemos entonces a la presentación. Ok. Dentro de los proyectos que nosotros estamos desarrollando para que la incineración también sea sostenible, tenemos también lo que es implantación de paneles solares en algunos techos o galeras de los incineradores, de tal manera que incluso los motores de los incineradores, que son unos ventiladores de flujo continuo, que están inyectando constantemente aire, y el combustible puedan funcionar también a través de paneles solares, de tal manera que no sea necesario incurrir en costos adicionales por la operación de los equipos, que de hecho son quemadores y ventiladores supremamente eficientes, entonces la reducción en óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre es muy notable, al igual que el consumo eléctrico es muy bajo. También la empresa está desarrollando dentro de su modelo de negocio el tema de paneles solares para proveer el calor directamente, evitando generación también, digamos, de consumos para combustibles fósiles, de tal manera que sea a través de paneles solares donde se provea toda la energía calórica que se necesita para la incineración de residuos. ¿Cómo nos enfocamos nosotros entonces para que la incineración sea un tratamiento de prevención o un tratamiento de disposición final eficiente?
Primero miramos lo que es la reducción en la fuente. Sabemos que una de las principales causas de que los botaderos estén colapsados es porque lamentablemente nosotros en nuestros hogares no tenemos una cultura de uso razonable de los, digamos, de las materias primas, o tenemos nosotros muy poca cultura de reciclaje, el tratamiento que se le da a los desechos es prácticamente nulo, y finalmente la disposición final lo que buscamos es que sea lo más reducido posible para que los vertederos no se sigan colmatando o no se sigan incrementando, digamos, los volúmenes en los rellenos. Otras alternativas entonces que se pueden ver en el tratamiento de residuos para que sea de manera sostenible es, en esta pirámide, desde la parte verde podemos ver, evitar es lo que debemos de hacer de manera masificada. Después, minimizar o reducir, recuperar los materiales que sea reciclar o reutilizar, y después entra lo que es el coprocesamiento. El coprocesamiento, ¿cómo se da? Cuando hay materiales que son comburentes o que tienen alto poder calorífico, se busca entonces que sean utilizados para uso energético, o en algunos casos, por ejemplo, en plantas cementeras los utilizan para darle, digamos, combustión al horno de clínker. Y después empezamos a mirar entonces el tema de incineración, que es una manera sostenible para el manejo de los desechos. Por eso está, digamos, abajo de coprocesamiento. Ya después empezamos a mirar que también es el pretratamiento físico-químico en algunos rellenos, y lo que comúnmente se da lamentablemente a nivel latinoamericano, quema o vertederos no controlados. Cuando hablo de quema, es quema a cielo abierto. Es muy diferente quemar los residuos a incinerar los residuos. Cuando yo hablo de incineración, estoy hablando de que estoy trabajando entre 750 y 850 grados centígrados en la cámara primaria y secundaria. Esto lo que me lleva es que haya una oxidación muy acelerada en un periodo de tiempo muy corto, y los desechos se convierten prácticamente en ceniza, logrando reducir entre un 90 y un 95% estos desechos para evitar, como te digo, el incremento en el volumen de los rellenos sanitarios. Dentro de lo que les voy a enseñar un poco aquí de la empresa que nosotros representamos aquí en Latinoamérica, Incinerate tiene diferentes tipos de soluciones de tratamiento térmico, donde los principales son desechos comunes, desechos animales y desechos médicos hospitalarios. Todos estos son trabajados en hornos incineradores de llama directa, y se cuenta con una gran variedad de equipos que tengan cámara de combustión y cámara de postcombustión. Esto lo que hacemos es que se permite la destrucción total de cualquier tipo de residuos, evitando emisiones de gases contaminantes al ambiente. ¿Cómo logramos esto entonces? Como les decía, por ejemplo, para desechos médicos se tiene la línea de desechos médicos, para desechos animales se tiene la línea de desechos animales aprobado por DEFRA, que es el Departamento para Regulaciones Ambientales y de Medio Ambiente en Europa, y se utiliza mucho para desecho típico, digamos, de animales de descarte, lo que es, digamos, ganados muertos, cadáveres, partes de animales. Se mira mucho también en granjas avícolas, granjas porcícolas, entre otros restos de animales que no se recomienda que vayan a un vertedero, sino que sean procesados a través de la incineración. Y para desechos en general, aquí, por ejemplo, en la parte de arriba vemos una foto muy común que conocemos del botadero de la zona 3 aquí en la ciudad de Guatemala, y abajo podemos ver una planta, digamos, que se implementó en Honduras, en un municipio llamado Marcala, en La Paz, donde ellos lo que hicieron fue hacer un tren de recolección para que al final lo que tuvieran que incinerar fuera un 20% de lo que en realidad generaba el municipio. Estamos hablando de un municipio de entre 30 a 35 mil habitantes máximo. Entonces tuvieron una solución con uno de nuestros equipos, y como podemos ver ahí, tiene su cámara primaria, cámara secundaria, equipo control de gases adicional, que es un lavador tipo Venturi, y también se tiene un sistema de inyección automático, de tal manera que los operarios no tengan contacto directo con el horno. Otro de los temas más relevantes que también estamos mirando y que nosotros nunca contemplamos o nunca imaginamos es la cremación de cadáveres o incluso de animales. Entonces, aquí en este de cremación de cadáveres también voy a compartirles un video. Me voy a salir un segundo de la presentación y vuelvo y les comparto la pantalla. Okay. Ahí lo están viendo, estamos claros ahí, ¿verdad? Rodrigo. Sí, se logra ver. Okay. Estás en YouTube. La cremación de difuntos acompaña al hombre desde el Neolítico, y en el siglo XXI tiende a convertirse en la opción preferida por los españoles como destino final de los fallecidos.
El tabú de la muerte y ciertos prejuicios han impedido que la sociedad conozca con detalle cómo es dicho proceso. Este vídeo pretende explicar de un modo esquemático y didáctico cómo funciona una instalación de cremación y los sistemas que dispone para ser la alternativa más ecológica. Aunque las instalaciones de cremación, dependiendo del fabricante, pueden presentar pequeñas diferencias de funcionamiento, podemos garantizar que todos ellos disponen de una estructura base, 2 cámaras principales y una chimenea de emisión de gases. La cámara de combustión es donde se produce la incineración del arca y del cuerpo. Y la cámara de postcombustión es donde se depuran los gases generados para cumplir con la normativa española y europea, que cada día es más estricta, para adecuarse a los compromisos internacionales de sostenibilidad del medio ambiente. El proceso de cremación se inicia precalentando ambas cámaras a una temperatura de 850 grados centígrados con un aporte constante de oxígeno superior al 6%, que son las condiciones idóneas que marca la legislación para que se oxiden adecuadamente los gases contaminantes que cualquier tipo de combustión produce. Una vez alcanzados los 850 grados en la cámara de postcombustión, se libera el bloqueo de apertura de la puerta de entrada del féretro y este se introduce en el horno. En la cámara de combustión, el féretro y el cuerpo se van convirtiendo en cenizas y los gases generados pasan a la cámara superior de postcombustión. Aunque no es imprescindible, algunas cámaras de postcombustión adoptan una estructura interna en forma de S para optimizar el proceso de depuración de gases. La postcombustión depende del conocido modelo de las 3T. Mejor cuanto mayor tiempo residan los gases en esta cámara. Mejor a cuanta mayor temperatura esté, y mejor si existen turbulencias que muevan los gases a lo largo de la cámara. Una vez depurados, los gases salen a la atmósfera por la chimenea, cumpliendo con todos los parámetros que establece la Ley de Emisiones al Medio Ambiente. En algunas ocasiones, por circunstancias de localización, a consecuencia de los requisitos legislativos o porque se quiere alcanzar la excelencia medioambiental, los hornos pueden disponer de un sistema de filtración adicional que trata los gases una vez que estos salen de la cámara de postcombustión y antes de ser emitidos a la atmósfera. Se les hace pasar por 3 nuevos módulos: un refrigerador, un inyector de partículas de componentes activos y un filtro, cada uno de ellos con una funcionalidad diferente. El primer paso consiste en enfriar los gases que salen de la cámara de postcombustión a 850 grados centígrados hasta alcanzar una temperatura que oscila entre los 150 y 200 grados. Para ello pasan por un refrigerador con finas paredes planas que maximizan el contacto indirecto de los gases con el líquido refrigerante que la rodea. Posteriormente, se introducen el flujo de gases partículas, cuya función es impregnarse de los componentes químicos que se desean filtrar. Finalmente, el caudal de gases pasa por unos finísimos filtros que capturan las partículas que previamente se han impregnado de los componentes potencialmente contaminantes, lo que permite que el gas que sale a la atmósfera sea lo más depurado posible, muy por debajo de los límites que establece la legislación y siendo su impacto absolutamente residual para el medio ambiente. Con todo esto, un horno crematorio se convierte en la solución más ecológica para el destino de los fallecidos. Ok, vamos a volver a la presentación entonces. Ok. Listo. Entonces, como parte también de, digamos, del tratamiento de los desechos, que finalmente nosotros como personas también finalmente vamos a parar siendo un residuo o un desecho, contemplamos esa solución y también lo mismo pasa con las mascotas. Este es un mercado, por ejemplo, que en Europa ha crecido mucho. De hecho, aquí en Guatemala hay algunas empresas que ya prestan el servicio de cremación de mascotas, que sabemos que es una parte, digamos, de nuestra familia, estos queridos animalitos. Entonces, también se puede gestionar la cremación de mascotas a través de un horno incinerador. ¿Cómo es el tema entonces de las emisiones al aire y cómo se da un cumplimiento de las normativas europeas para emisión de gases y partículas? Como bien explicado en los videos, estos equipos deben tener una cámara primaria donde se realiza toda la incineración de los desechos y la cámara secundaria es una postcombustión que lo que hace es tener una cortina de fuego y un tiempo de retención por lo menos entre 0.5 y 2 segundos. Esto lo que permite es que digamos, las emisiones
tengan unos límites permisibles de acuerdo a la legislación. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, nosotros estrictas normas o estrictos análisis de gases, de tal manera que se dé cumplimiento con la normativa europea. Estas pruebas rigurosas de emisiones se deben hacer a través de la chimenea con un muestreo o un análisis isocinético o de gases de combustión para evaluar en realidad que estos parámetros sí cumplan con la normativa. Los incineradores que se tienen que manejar es de acuerdo a las medidas que se tengan en cada país, tanto como legislación de emisiones y como legislación de los desechos, porque por ejemplo, estas 3 líneas de negocio que son las más comunes para desechos médicos, desechos animales y desechos generales, en Europa no se permite que un solo incinerador tenga las tres, digamos, las 3 actividades. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo aquí en Guatemala, una empresa puede tener un incinerador y puede incinerar cualquiera de los 3 desechos. Cabe resaltar que no va a tener la misma eficiencia porque todos los residuos son diferentes. Entonces, entre mayor humedad, el tiempo de incineración es más largo. Entre menor humedad o los desechos sean más secos, entonces debes de tener una fuente, digamos, alterna para hacer un batch adecuado en la incineración y que tengas temperatura, oxígeno y calor adecuados para que se dé una buena combustión. ¿Cómo es entonces el tema del precalentamiento del equipo? Si el equipo no es precalentado entre 750 grados para un tipo de desecho o mínimo 500 grados centígrados para otro tipo de desecho, lo que ocurre es que no vamos a obtener una buena incineración. Y aquí pongo siempre el ejemplo de una parrilla. Cuando nosotros vamos a hacer un churrasco, o en Colombia que se dice un asado, tenemos que precalentar ese horno. Se tiene que precalentar con carbón y que el carbón ya esté en las meras brasas para que el filete salga completamente cocido. Y la mejor carne es la que se pone después. ¿Qué pasa con los hornos incineradores? Si yo le ingreso desechos y el material refractario, que es el que hace la incineración, está todavía frío, voy a obtener malos resultados. Entonces ahí es donde se va a ver humo negro, se va a ver humo blanco o no va a haber una combustión completa de los desechos. Y esto lo que ocasiona es malos resultados en el tema de emisiones. Por eso es que es tan importante el precalentamiento inicial del horno, mínimo entre 2 y 2.5 horas a esa temperatura. Los tiempos de quemado para los incineradores va a depender, como les decía, del tipo de desecho. Como hay residuos que son muy comburentes, hay otros que se tardan entre 1 hora y media o hasta 1 hora completa en incinerarse, mientras que hay otros que al cabo de 5 o 10 minutos ya están completamente incinerados y en cenizas. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de la incineración? Debe ser a tal punto que por la chimenea tengas niveles mínimos de oxígeno, monóxido, dióxido de carbono, que como sabemos los inquemados, que son digamos esas partículas negras, se tienen que hacer pasar a través de una cortina de aire, perdón, con un poco de combustible. Y también en algunos casos, dependiendo de la legislación, esta eficiencia tiene que ser tal que si no tiene, digamos, un equipo de control adicional, cumplas con normatividad local. Ya entrando al tema de cómo se clasifican los residuos, tenemos la clasificación según su origen, según su biodegradabilidad y según su composición. Cuando hablamos de según su origen, tenemos este tipo de residuos que son domiciliares, municipales, industriales, hospitalarios, etc. Y también tenemos lo que son orgánicos e inorgánicos. Nosotros, para hablar de sostenibilidad, que es el tema que nos compete el día de hoy, tratamos de hacer un pretratamiento para que lo que incineremos sea lo que en realidad no es aprovechable. ¿A qué me refiero con un pretratamiento? Los desechos orgánicos no deberíamos de estarlos incinerando ni tirándolos a un vertedero. Eso se podrían estar compostando. Los residuos inorgánicos, como lo son, por ejemplo, los desechos que vengan de material de empaque y todo eso, son los que finalmente estamos incinerando. Pero en estos inorgánicos también tenemos desechos aprovechables, como el plástico, el papel, el cartón, el aluminio, la chatarra, el Tetra Pak y otro tipo de desechos que pueden ser aprovechables en lugar de tener que incinerarlos o que vayan a parar a un vertedero municipal. Continuando con eso entonces, ¿cuál es la situación en Guatemala? ¿Cómo es el manejo de desechos en los botaderos municipales? ¿Por qué cada que salíamos, cuando podíamos salir antes de esta situación, veíamos nuestros lagos, nuestras playas, veíamos en la carretera incluso botaderos no autorizados y que la gente no le da un manejo adecuado? Primero porque no hay alternativas, digamos, que sean sostenibles o no había en su momento. Ahorita igual yo sé que el botadero de la zona 3 está haciendo un gran trabajo para el manejo de desechos. En AMSA también están haciendo lo mismo
Sin embargo, el común denominador es que los residuos vayan a parar a una fuente hídrica o que vayan a parar a nuestras playas o al mar finalmente. E incluso se sabe que lamentablemente entre Honduras y Guatemala hay una gran problemática ambiental por el tema del río Las Vacas, que va a parar a través del río Motagua a las playas de Honduras. Entonces, este tema es delicado porque aquí, digamos, directamente no estamos haciendo un buen tratamiento de los desechos. Esta situación sabemos que no es ajena para ninguno de nosotros, sabemos el inconveniente que se tiene y por eso es que estas estadísticas nos arrojan a nosotros la posibilidad de desde nuestras casas empezar a hacer un pequeño cambio para que no sigamos incrementando este volumen en el relleno sanitario, que estamos hablando de que son 3.000 toneladas de basura diarias las que se reciben en el botadero, con más de 1.200 personas trabajando allí, y se suponía que el tiempo de vida útil de relleno era 11 años. Sin embargo, estos son datos del siglo pasado. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente tanto el botadero de la zona 3 como el de AMSA estaríamos, digamos, hablando que están llegando ya a su tiempo de vida útil. Sabemos entonces que estos rellenos sanitarios es la única, digamos, alternativa que se tiene de momento, pero por eso empezamos a hacer nosotros algunos pequeños cambios y evitar que estos rellenos sigan incrementando su volumen. Aquí les traigo un ejemplo de un relleno sanitario como debería de ser. Ahí lo que se ve, digamos, son ya montañas de residuos enterradas y que fue reforestado de tal manera que la cobertura vegetal se pueda empezar a ver y toda la materia orgánica se está degradando abajo. ¿Cómo se hace esto? Primero se tiene que poner una geomembrana que sea semipermeable o impermeable, de tal manera que se pueda canalizar a través de estos canales, valga la redundancia, que se ven en la fotografía del lado derecho, para que vayan a parar a una planta de tratamiento de lixiviados, que es uno de los residuos más contaminantes por toda la descomposición, no solo la materia orgánica, sino también por los metales pesados, por todos los residuos que llegan a un vertedero y que no son dispuestos adecuadamente. Para eso entonces vamos a hablar de un caso de éxito que se presentó en un condominio en Carretera El Salvador, donde ellos decidieron que en lugar de tener que pagar el tren de aseo municipal, pudieran tener su propia planta de manejo de desechos. Entonces se visualizó como un condominio sostenible. Para esto se hizo una ruta de recolección interna dentro de este condominio, de tal manera que los días lunes pasa el material orgánico y pasa por el material reciclable. Y los días martes, jueves y sábado se pasa por orgánico y desecho común, orgánico y desecho común y orgánico y desecho común los días martes, jueves y sábado. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más fácil para las personas que realizan la preclasificación poder identificar entonces cuáles son los desechos que van a ir a ser compostables y cuáles son los desechos que definitivamente, si no se pueden aprovechar en reciclaje, se irían para incineración. La ruta de recolección entonces y el flujograma que se implementó fue recepción del material, se hace una clasificación, separación, desmantelado, compactación, aprovechamiento a través de compostaje, lombricompost, reuso y comercialización de los reciclables, se hace un almacenamiento temporal y después una disposición final mediante incineración o abono orgánico en las áreas verdes. Se ha hecho mucha sensibilización ambiental con los vecinos, de tal manera que sean ellos los que vayan aportando en este proyecto, porque si no sería muy tardado el tema de la clasificación, el tema de la separación, y se incrementarían los volúmenes, que incluso eso muchas veces ha pasado con esta situación del COVID, donde nos tiene a todas las personas mucho más tiempo en nuestras casas de lo que pensábamos, y obviamente entonces esto conlleva a que generemos más residuos. Entonces aquí se les ha hecho una sensibilización a ellos en ese sentido, incluso para el tema de que si pueden identificar su bolsa, nos va a ayudar mucho también a que los desechos sean mucho más fáciles de clasificar. Y este es el incinerador, por ejemplo, que se tiene en el condominio, donde se procesan los desechos que no son aprovechables como material de empaque, pañales, tanto de adulto como de bebé. Se incinera también, digamos, lo que se denomina como basura común, que como les decía es los residuos que son impregnados de alimentos, el telgopor o las bandejitas plásticas donde vienen los elotes, donde vienen, digamos, las verduras, entre otros sin número de desechos que definitivamente no se pueden aprovechar y que se incineran. Y se tiene también el tema de centros de acopio temporales de tal manera que el vecino sepa a dónde es que tiene que ir a clasificar en caso tal de que nosotros no podamos pasar por el tren de recolección. A eso es a lo que se busca para hacerlo, no solo a nivel de condominio, sino también a nivel empresarial.
segunda fase de este condominio es, a través de la chimenea que sale por el incinerador, implementar un sistema de recuperación de calor que va a permitir que esta agua caliente sea la que pueda proveer agua caliente a la piscina, de tal manera que tenga una temperatura mucho más cálida en lugar de tener temperaturas elevadas por el hecho de estar en el altiplano aquí, digamos, de Carretera El Salvador. Entonces, esa va a ser la siguiente fase, donde a través de un intercambiador de calor se va a generar agua caliente, aprovechando toda la combustión de los desechos y toda esa energía calórica que se genera a través de la chimenea. El centro de acopio propuesto entonces es similar al que está en Honduras, o también uno que se trabaja también aquí en Guatemala, donde haya recuperación de bolsas, identificación del tipo de desechos, separación en diferentes recipientes, y otra fase también va a ser el tema de compactación, que lo que nos ayuda también es a reducir los desechos en su volumen y que al momento de transportarlos sean mucho más aprovechables y sostenibles. La clasificación se da básicamente para vidrio, papel, plástico, cartón, Tetra Pak, chatarra, entre otros desechos que son aprovechables para evitar que sean incinerados. Entonces, ya finalmente, después de todo el proceso, el almacenamiento final previo al despacho y comercialización se debe hacer también de manera seca, de manera organizada, para ya llevarlo a una planta de reciclaje. Y con el compost que se está trabajando entre 2 a 3 meses de compostaje, se está ingresando también al vivero que se tiene en el condominio, de tal manera que pueda ser abastecido por el mismo condominio y por el mismo proyecto. Entonces, en ese tema es que miramos nosotros cómo, hablando de sostenibilidad, lo tenemos que ver a nivel macro, no solo, digamos, de un solo tema de tratamiento, sino que finalmente también a través de alternativas como la incineración podamos encontrar cómo podemos nosotros ser sostenibles y ayudar al medio ambiente en este tema. Entonces, ahorita con eso yo terminaría mi presentación. Aquí están mis datos para que puedan escribirme algunas personas el correo electrónico, o me pueden escribir por WhatsApp. Como les decía, mi nombre es Sebastián López, que soy director comercial de Incinerate. Igual vamos a tratar de responder algunas preguntas acá, Rodrigo. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para que entonces tú puedas hacer uso de la palabra. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Bastante interesante el tema. Yo creo que esto nos abre un poquito las expectativas que tenemos, ¿verdad? A veces algunos pudiéramos conocer un poco sobre la incineración, pero no tanto el alcance que este pudiera llevar, ¿verdad? Yo creo que es como una muy buena opción. Aquí, fíjate que alguien preguntaba, Janet Higueros pregunta, ¿el humo blanco es malo? Me imagino que pudieras apoyarnos ahí con decirnos qué tipo de composición pudiera tener este tipo de humo y finalmente si puedes, qué tan dañino pudiera ser para el medio ambiente. Ok, perfecto. Bueno, gracias por la pregunta. El humo blanco por lo general se da es cuando hay un exceso de aire, ¿cierto? Entonces, también cuando hay exceso de humedad. ¿Por qué? Porque se genera lo que llamamos el vapor de agua. Entonces, lo que se busca precisamente en la incineración es que haya vapor de agua o que haya, digamos, emisiones de CO2 controladas. Cuando hay humo blanco, entonces quiere decir que deben ingresar un poco más de combustible, bien sea a través, digamos, directamente de los quemadores o de los mismos desechos, porque sabemos que los mismos desechos generan incineración. Ellos hacen como una autoignición y eso es lo que mantiene las temperaturas de las cámaras, digamos, óptimas para que haya una buena reducción de los desechos. Entonces, para que también tengas un descarte completo de que si el humo es dañino o no, tienes que identificar cuál es tu balance de masa, cuáles son los desechos que ingresan a incineración, cuáles son los desechos que están saliendo, y esto se logra por lo general con una caracterización en la chimenea o finalmente con un balance energético, como te decía, sabiendo cuáles son los desechos que ingreso para poder saber cuáles son los desechos que estoy retirando. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Por aquí, bueno, nos comentan un poco que en la carretera interamericana, camino hacia Shela, por Nahualá y otros municipios, la gente desecha sus residuos en área de la carretera, afectando el paisaje. Creo que eso es a nivel general. Alguien nos dice que ya no es tanto como antes, que en teoría ya existe un tipo de tratamiento, sin embargo no lo conocen. Pero donde me gustaría aterrizar un poco es que aquí nos dice que también, aún con los intentos que ha hecho la municipalidad para concientizar a la gente no clasifica los desechos. Entonces,
Yo quisiera que tal vez tú nos ayudaras a decirnos de qué manera entonces, porque esto obviamente yo estoy seguro que no solamente en Nahualá. Entonces, ¿qué tipo de estrategias o de campañas para concientizar a la gente recomendarías tú o pudieras decir que pudieran ser efectivas, ¿verdad? Para ir como educando a la población y que vayamos adoptando cada vez más la cultura de clasificar los desechos. Ok, bueno. Primero, pues efectivamente, cuando uno sale de viaje al interior del país, se da cuenta que en todo lado hay vertederos. Se hizo un estudio en Guatemala donde se identificó que hay más de 2.200 botaderos no autorizados o clandestinos para el manejo de desechos. Entonces, hagamos una proporción de 2.200 botaderos no autorizados. Prácticamente estamos diciendo que cada X kilómetros vas a encontrar un lugar para tirar basura. Esto se da porque precisamente no hay conciencia o no hemos enseñado, digamos, desde los pequeños colegios a separar, a aprovechar o a reducir los desechos. ¿Qué pasa? Lamentablemente nosotros estamos muy influenciados por una cultura americana, donde todo el material de empaque tiene que ser entre más bonito, entre más grande o entre más industrializado, más llama la atención, ¿cierto? Entonces hay muchos desechos que finalmente, por mucho que querramos nosotros aprovecharlos, se van a tener que ir a parar a un vertedero. Y ahí es donde nosotros entramos con el tema de la incineración, donde podemos incinerar las cajitas, por ejemplo, de la comida rápida que ya está impregnada con los alimentos, donde se puede incinerar material de empaque, plásticos que están impregnados con los líquidos de la carne, del pollo, etcétera, y que finalmente tienen todavía un poder calorífico. Dentro de las alternativas que me decía Rodrigo, y gracias a la pregunta del compañero, nosotros podemos implementar desde nuestra casa la separación, como mínimo de tres grupos de desechos. Primero, el orgánico. Todo lo que conocen aquí en Guatemala como el desperdicio de cocina se puede aprovechar. Incluso hay gente que tiene dentro de sus casas una compostera, porque es que lo que uno genera a nivel de hogar, dependiendo de si estamos hablando de un núcleo de 4 o 5 personas, tranquilamente se podría compostar y empieza a decir la gente, no, pero es que los malos olores, pero es que van a haber roedores, van a haber moscas, etcétera. Pero hay incluso talleres y mucha gente que está trabajando en esto en los municipios directamente de camino hacia el lago Amatitlán. Hay mucha gente que trabaja el abono orgánico. ¿Por qué? Porque tienen sus propias parcelas, tienen sus propios terrenos y ellos son muy eficientes en el cultivo. Entonces, lo que generan del mismo desechos que van acumulando, los van implementando en su compostaje. Desde nuestras casas, si de repente no podemos hacer eso, entonces como mínimo que separemos lo aprovechable, que es todos los envases plásticos, todo el papel y cartón, periódico, latas y la chatarra. Chatarra pueden ser los empaques estos de frijolitos ducal, donde vienen los maicitos, donde viene el pescado, la sardina. Todos esos enlatados también se pueden aprovechar como chatarra, que finalmente hay mucha gente que no les gusta acumularlos porque entonces puede empezar a traer roedores. Porque lo que no me gusta es cuando la gente también va a los extremos y les toca lavarlos. Ya lavarlos también genera un gasto adicional de un recurso importante como el agua. Entonces tampoco estoy, digamos, muy de acuerdo con eso. Por eso existen ahorita muchas plantas recicladoras y entre ellas, para el tema de la chatarra, sabemos que está una siderúrgica de las más grandes aquí a nivel centroamericano que procesa toda esta chatarra. Mucha gente dice, Sebastián, pero ¿para qué voy a separar yo los residuos si llega el camión y los junta todos? Pues si los que no conocen la realidad directamente de los recolectores de basura, que es una labor muy importante, sabemos que ellos lo primero que hacen es abrir las bolsas y empezar a aprovechar por lo menos lo que pueden sacar. Las botas las latas de gaseosas, lo que es el envase PET, el envase que se conoce como el plástico 2, que es HDPE por sus siglas en inglés, que es para polietilenos de alta densidad, y todo eso ellos los llevan a recicladoras, donde se los compran y pueden aprovechar. Entonces la invitación, ¿cuál es en este momento, Rodrigo y todos los asistentes? Que cada una de sus casas pueda empezar a hacer esa separación. Y finalmente eso se va a llegar a masificar tanto que ya cuando el recolector pase por los desechos, podemos implementar incluso rutas para que haya un día de orgánico, un día de reciclable y un día de basura común, que es lo que hace incluso, por ejemplo, la municipalidad de Xela, que ya va un poco avanzada con eso. Entonces, creo que me alargué un poco, pero para responder la pregunta al compañero que escribió. Perfecto, gracias Sebastián, muy bien, muchísimo valor en tu respuesta. Esta fue una combinación entre Ricardo Rosales y Elmer Sack, que fueron los que comentaron por ahí. Herbert Zick nos pregunta, ¿usan ciclones o mangas en las chimeneas? Ok, perfecto. Herbert hace una pregunta
que es un poco técnica. Entonces vamos a tratar de también para los demás asistentes explicar a qué se refiere él con ciclones o mangas en las chimeneas. Un ciclón es un equipo de control de partículas que lo que hace es que el flujo cuando ingresa tiene un vórtice como que tuvieras un cono de helado, haz de cuenta un cono de helado de una superficie cilíndrica en la parte de arriba. El flujo es capaz de bajar hasta la superficie, digamos, de la parte cónica y volver a subir a través de un ducto que debe ser diseñado acorde a los flujos de la chimenea. Este ciclón lo que hace es que capta las partículas y puede tener una remoción entre el 70 y el 90% de partículas mayores a 20 micrones, mientras que los filtros de mangas, o mangas como nos dice aquí Herbert, son filtros como un calcetín, en gran tamaño, pero que lo que hace es que las partículas son filtradas casi que a manera muy fina, o sea, como cuando tienes un sedazo y estás haciendo un licuado. Ahí se quedan todas las partículas suspendidas y se va formando una torta. Esta torta que se va formando cada vez hace más eficiente el equipo de control de gases como un filtro de mangas. Sin embargo, si nosotros tenemos que hacer un control de combustión, por ejemplo, para una caldera que esté operando con búnker, el equipo de control que debemos utilizar o más recomendado sería un lavador de gases o de torres empacadas, donde no solo estás capturando el material particulado, sino también los gases que no se pueden ver, porque mucha gente piensa que el humo negro es una mala combustión y en realidad no saben que no solo en el humo negro va, digamos, algunos residuos de partículas, sino también van gases de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que esos son los que se van hasta los alvéolos pulmonares y son los que provocan problemas respiratorios. Por eso ahorita en tantas ciudades, con el uso de la mascarilla, por esta situación del COVID y con que los vehículos y el parque automotor esté más reducido, está pasando que ya las personas se están enfermando de problemas respiratorios, sino que se están, digamos, evitando todas esas contaminaciones, porque lo que nosotros día a día absorbíamos cuando vamos en el tráfico es producto del parque automotor o de las industrias contaminantes que no tienen este tipo de equipos. Entonces, finalizando para responder la pregunta, si usamos ciclones o mangas, va a depender del tipo de desecho que vayas a procesar, va a depender de la temperatura y va a depender también de la capacidad, digamos, de legislación que se tenga en el país, porque no para todos se tiene que utilizar un equipo de control adicional. Muchísimas gracias, Sebastián. Interesante sería el poder ir evaluando esa estadística de enfermedades pulmonares, cómo se comporta después de que estamos en cuarentena, ¿verdad? Correcto. Nos dice María José Leonardo, un saludo especial a María José Leonardo, la conozco bastante bien, una gran amiga. Nos dice, nos pregunta cuánto espacio se necesita para montar una planta de incineración. Ok, bueno, gracias por la pregunta, María José. Para nosotros montar una planta de incineración debemos hacer una caracterización de residuos. En base a la caracterización nos dice a nosotros cuántos desechos necesitamos incinerar, aprovechar o compostar a lo largo del proceso. Nosotros, por ejemplo, probemos equipos desde 10 kilogramos por hora hasta 1 tonelada por hora, que fue de los que vieron en el video de Waste to Energy. Estos de 1 tonelada por hora, estamos hablando que sí requiere un espacio y una galera un poco más grande, si vamos a hablar únicamente de incineración. Pero para que tengas una idea, por ejemplo, el proyecto acá del condominio, que tiene una capacidad para suministrar, digamos, una solución a unas 300 casas, estamos hablando de una población de 1.500 personas, estamos hablando de un espacio de más o menos 40 metros por 50, 40 metros de largo por 30 metros de ancho, pero solo el incinerador no necesitan más de 3 metros por 5. ¿Por qué? Porque es que es un equipo relativamente pequeño. Y también para que tengas una idea, por ejemplo, hay equipos que nosotros también vendemos contenerizados que vienen directamente en un contenedor de 20 pies. Entonces, para que tengas una idea, 20 pies por 2,5, ahí tranquilamente podrías tener el incinerador que puede ser incluso hasta móvil. De tal manera que tú montaste un proyecto en un área de campamento y te vas para otro proyecto cuando terminen, digamos, la implementación de alguna obra o alguna industria. Entonces, el espacio en metros cuadrados, como te digo, va a depender mucho de la cantidad de desechos que vayas a procesar. Correcto. Sí, yo creo que la pregunta iba también enfocada un poquito, ya me platicaba como una alternativa para la incineración de personas. Creo que por ahí también Ah, ok. está la pregunta. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues para la incineración de personas, como le decía, estos vienen en un contenedor, puede ser móvil, entonces ahí podemos encontrar nosotros que como mínimo necesitas un contenedor de 20 pies. O sea, 20 pies estamos hablando que son 6 metros más o menos. 6 metros, 6 y un poquito. Perfecto, gracias. Correcto.
Aquí nos pregunta Marco Weston, ¿podría describir cuáles son los residuos que se incineran? Y que si entre ellos está la ropa y ropa vieja, por ejemplo, y calzado. Perfecto. Bueno, los residuos que se incineran son residuos que no tengan, digamos, características comburentes como los solventes, como el hule que llaman acá, que son como esos de las fajas de transporte, de material de transporte, llantas tampoco se deberían incinerar, baterías usadas, tanto de litio como las de ácido plomo, tampoco se deberían estar incinerando. Ácidos tampoco es recomendable incinerarlos en altas concentraciones. Sin embargo, los residuos, por ejemplo, de algunos laboratorios se pueden incinerar. Y ahí es donde voy a que para tener una buena combustión y una buena incineración, porque estos incineradores trabajan por batch, tienes que tener una proporción entre material comburente y entre material a destruir, como en el caso, digamos, de estos ácidos. Agroquímicos también se pueden incinerar. Sin embargo, cuando estamos hablando de agroquímicos con solvente elevado, hay también un riesgo de ignición acelerada. De resto, pues ahí te podría pasar también, te podría compartir una lista de cuáles son permitidos y cuáles son prohibidos para incinerar, digamos, dentro de nuestro caso. Y finalmente, también mucha gente en algunos casos me ha preguntado, ¿se pueden incinerar los PCBs? Sí se pueden, pero también va a depender de la legislación, porque finalmente los PCBs, que son son los bifenilos policlorados, perdón, son los bifenilos policlorados, en teoría ya no deberían de estar aquí en Guatemala. Sin embargo, se está mirando a ver a través del Ministerio de Ambiente cómo se le va a dar tratamiento a este tipo de desechos peligrosos. Y como les decía, es muy importante saber cuáles desechos voy a incinerar para saber si es necesario o no poner un equipo de control adicional a la cámara de postcombustión. Muchísimas gracias, Sebastián. Por aquí nos dice Gustavo Villatoro. Buenas tardes. Consulto si al instalar un incinerador residencial se deben realizar análisis de gases anuales y si el costo de los condominios en comparación con la cuota de recolección de basura normal, ¿cuánto ha aumentado? Perfecto. Bueno, al instalar un incinerador residencial, sí se deben realizar análisis de gases anuales, siempre y cuando el Ministerio de Ambiente te lo pida. Sabemos que para cualquier obra, industria o actividad debemos solicitar el permiso al Ministerio de Medio Ambiente y cumplir con esa legislación. Entonces, si nosotros vamos a instalar un incinerador, tienes que mirar cuando presentes el instrumento si te piden un equipo de control adicional a la cámara de postcombustión, porque vuelvo y te digo, cuando tú incineras, te voy a poner un ejemplo hipotético. Agarras una candela o una veladora, la prendes y vas a ver que en algún momento sale un humito negro, aunque la candela esté prendida. Ese humito negro es al que se le llama, digamos, inquemados o monóxido. Entonces ahí se pone la postcombustión, que es una cortina de fuego, y en un diseño que se tiene en los equipos que tenga un tiempo de retención de por lo menos 2 segundos. Ese es el primer, digamos, equipo de control. Sin embargo, entre más grande el incinerador, va a ser mucho más alta la combustión, entonces va a necesitar posiblemente un equipo de control adicional. Ahí se debe utilizar posiblemente un equipo de control y hacer análisis de gases. Por lo general, el Ministerio de Ambiente, como aquí en Guatemala no hay una legislación para ello, te piden evaluar los gases de combustión una vez al año. En algunos casos te lo puede pedir 2 veces al año, entonces sí debes contemplar que eso es lo más probable que te pidan, un análisis de gases de combustión. El costo de los condominios en comparación, digamos, con la cuota de recolección de basura, ¿cómo puede uno hacer esto sostenible? Con el proyecto, como te digo, que se montó aquí en caso de éxito del condominio de la Mesa de Santo Domingo. Sin embargo, sabemos que la recolección de la basura siempre va a ser un factor que no se le está dando tratamiento. ¿A qué me refiero? Si estás en un condominio regularizado, hasta ahí llega el camión recolector de cualquier municipalidad y se lo va a llevar por el botadero de su municipio. Y tú pagas una cuota que en realidad, de acuerdo a la investigación que se hizo, es una cuota casi que absurda, porque lo que se paga aquí mensualmente por disponer los desechos no alcanzaría casi que ni para montar algún proyecto sostenible. ¿Cómo se hace sostenible? Cuando a nivel macro logras sumar todo eso de cuánto se aprovecha, cuánto se recicla, cuánto se composta, porque finalmente si tú vas a cualquier planta de tratamiento de desechos, te están cobrando una cuota por cada kilogramo de destrucción, si es un desecho bien sea peligroso o si no sea peligroso, pero para tratar este desecho de manera térmica, bien sea a través de pirólisis, bien sea a través de incineración, bien sea a través de lo que llaman también
hidrólisis o lo que llaman también autoclaveado, tiene un costo. Pero el costo ahorita, ¿quién lo está pagando? El medio ambiente. Como todo está yendo para un vertedero, tú lo que pagas es la recolección, pero ahí no se está pagando la disposición final. Entonces, ahí para responder la otra pregunta. ¿Y cuál es el porcentaje que debería normarse? ¿O cuál es la otra? Perdón que se me fue la pregunta, Rodrigo, si me la recuerdas. En porcentaje considero que es algo que debería normarse. Solamente es eso. Ajá. Ah, ok. Sí, sí, Perfecto. me imagino que ha preguntado cuánto ha aumentado en porcentaje y después nos dice que es algo que debería normarse. Y por último dice, felicitaciones por excelente propuesta, agrega valor a proyectos y a empresas. Perfecto, pues muchas gracias. Sí, entonces, en porcentaje, sí, como te decía, hay que mantener que por lo menos sea sostenible. O sea, por ejemplo, para que tengan una idea, estas plantas, digamos, de manejo de desechos que nosotros estamos implementando, requieren de una persona para el incinerador y por lo menos de 3 o 4 personas para la preclasificación de los desechos, porque finalmente estas personas que preclasifican son las que se vuelven el cliente del operador del incinerador. Entonces, lo que hay que mantener, como te decía, es bien controlados esos costos y utilizar el combustible diésel o GLP únicamente cuando sea necesario. ¿A qué me refiero cuando es necesario? Que si yo tengo un incinerador ya precalentado durante 2 horas y media a 850 grados centígrados, ya el consumo de diésel o de GLP empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque cuando le ingreso los primeros desechos en el batch, obviamente todos estos residuos empiezan a hacer autoignición. Entonces ellos son los que mantienen la temperatura elevada a una alta temperatura que yo estoy garantizando una destrucción completa de los desechos y que hay solo cenizas en la reducción. No, gracias. Entonces, creo que ahí respondimos las 3 preguntas de Gustavo, ¿verdad? Perfecto, sí, gracias. Emilio Ramírez nos dice, en Jutiapa se ha mejorado bastante el control de basureros comunitarios, pero me interesa mucho este tema para preparar una propuesta y me gustaría, perdón, ¿me pueden compartir un contacto para solicitar más información? Entonces, Ok, si perfecto. No dejas sé si quiere tus, que lo diga o tú lo puedes mandar ahí en el chat. si quieres, Eh, puedes poner si gustas, poner la presentación donde están todos tus contactos. Creo que pudieras dejar, si ok, quieres, eso en pantalla para que las personas puedan, ok, perfecto. ¿sí? Luego, vamos a vernos de aquí desde el Facebook Live, el ingeniero Eddie Batre nos dice, ojalá hubiera inversión en el vertedero de la zona 3 y todos en proyectos para aprovechar la energía y demás. Y nos pues, dice ahí que pudieran generarse hasta fuentes de trabajo importantes, ¿verdad? Ok. Luego nos pregunta, bueno, también Eddie Batres, ¿qué tanto afecta el humo que se ve en una industria en el periférico de la zona 2? O sea, me imagino que se refiere hacia aquellas industrias donde se ve que están, digamos, botando humo negro de las industrias hacia campo abierto. Ok, bueno, con el humo de las industrias, para que tengan una idea, digamos, a nivel latinoamericano, les voy a hablar un poco el caso de Colombia. Colombia en el año 2008 sacó la resolución 909, donde regulaba todas las empresas o industrias que tuvieran no solo equipos de control de combustión, sino también equipos de combustión externa, llámese calderas u hornos. Entonces, aquí en Guate todavía no hay legislación para el tema de calidad del aire. ¿Qué podría hacer esa empresa? Si quiere mejorar su combustión, es verificar o cambia de combustible o pone un equipo de control. Pero dentro de su instrumento ambiental que debería de tener, le tiene que aparecer qué equipos o qué compromisos ambientales debe de cumplir. Esto lo que hace obviamente es que nosotros como ciudadanos podamos exigir a la industria o a través del Ministerio de Ambiente que puedan tener una parte reguladora ambiental para evitar estas emisiones contaminantes. Sin embargo, sabemos que empezando por el tipo de combustible, es imposible que aunque hagas miles de cambios en tu proceso, si tienes un combustible malo, prácticamente vas a tener emisiones malas. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial, que es, digamos, de donde siempre se adoptan las normas a nivel latinoamericano, tienen unos parámetros para calderas, para motores o para hornos, donde te dice si trabaja con combustible sólido, debes de cumplir con X parámetros. Si trabajas con combustible líquido, debes cumplir con X parámetros. Pero si trabajas con combustible gaseoso, bien sea GLP o gas natural,
Entonces, solo debes cumplir con estos parámetros. ¿Qué quiere decir? Que están incentivando a que muchas industrias se cambien a un combustible alternativo como el GLP o como el gas natural e incluso el biogás generado a través de otro tipo de desechos, que se puede aprovechar el biogás. Hay muchas investigaciones para generar biogás a través de residuos urbanos, a través del estiércol, digamos, de alguna planta, bien sea avícola o porcícola. Entonces, esto es lo que se busca incluso a través de la pulpa de café, podrían también montar proyectos, digamos, de generación de biogás y que esto sea finalmente lo que vayas a utilizar en tu caldereta, en tu horno o cualquier otro tipo de dispositivo. De esa manera lo que se busca es entonces que esas emisiones nocivas reduzcan un poco. Entonces, en tema de emisiones atmosféricas, creo que también es un campo muy amplio donde podríamos ahondar nosotros para ver qué poder hacer o cómo el ministerio tendría que legislar a esas empresas sin que pare la industria. ¿A qué me refiero? Obviamente se deben hacer legislaciones que sean flexibles hasta cierto plazo, ¿cierto? Como en el caso de aguas residuales, que sabemos que tuvo algunos vacíos al inicio, pero quiera que no, pues ya se va a llegar a la etapa 5 del 2024, donde todas las empresas, tanto nuevas como antiguas, deben de cumplir ciertos parámetros ambientales. Muy bien, gracias Sebastián. Aquí nos pregunta Narpu, ¿puede ampliar un poco más sobre el uso de las cenizas? Claro que sí. Bueno, las cenizas finalmente que se obtienen del incinerador son cenizas completamente inertes, porque estamos hablando que tuvieron una oxidación a más de 800 grados centígrados. Estas cenizas hay muchas maneras de disponerlas. Por ejemplo, nosotros incluso acá las utilizamos para aplicarlas a las composteras, porque esto lo que ayuda es a inhibir la formación de algunos gusanos que no se desean, o incluso también que haya muchos roedores, que haya mucha mosca y se va formando por capas. Entonces, estas cenizas, como finalmente pasan a ser una materia orgánica o una adición, digamos, netamente como de carbono, lo que hacen es ayudar al proceso de biodegradación. Sin embargo, también hemos tenido en algunos proyectos donde querían la ceniza para material de relleno. Entonces se podía mezclar tranquilamente con el concreto, con el piedrín, con la arena, para desnaturalizarlas y que quedara completamente, digamos, dentro de una plancha que se va a fundir, o incluso se estuvieron intentando hacer unos blocks para construcción a través de la ceniza. Entonces, hay muchas alternativas que se pueden implementar y en el peor de los casos, si estás incinerando, por ejemplo, materiales con altas cargas de metales pesados, se puede entonces ya disponer en un relleno de seguridad, que lamentablemente aquí en Guate, pues si no tenemos un relleno para hechos comunes, mucho menos va a haber un relleno de seguridad, pero de que están en proyecto, seguramente están en proyecto. Entonces estas cenizas lo que hacen es que si tu relleno sanitario tenía un periodo de vida de 3 años, pues resulta que ahorita, como estamos reduciendo el 90% del volumen, puede llegar a tener un periodo de vida de 10 años o de 15 años, para evitar entonces, como te digo, el volumen que sigue incrementándose en estos botaderos. Perfecto, muchas gracias. Ingrid Ortega en Facebook Live también nos dice, en la implementación de los procesos de incineración, me parece que es una buena práctica que deberá contemplarse a futuro en los proyectos habitacionales ubicados en la periferia de la ciudad, por supuesto. Me parece bastante interesante. Carmen Archila nos dice, ¿qué es más factible para el medio ambiente, el coprocesamiento o la incineración? ¿Qué es más factible? Sí, nos dice que es más factible para el medio ambiente, si el coprocesamiento o la incineración. No, definitivamente el coprocesamiento. Incluso si lo vemos nosotros, netamente en la pirámide invertida que yo les enseñé, el coprocesamiento está arriba de la incineración. Entonces, para nosotros enfocarnos, el coprocesamiento estaría primero que la incineración. Sin embargo, una planta coprocesadora, digamos, para tú tenerla dentro de un condominio, va a ser mucho más difícil de adquirir o de implementar que tener un incinerador, digamos, con lo que nosotros podemos dar solución, y por eso te hablaba de que es una solución alternativa y estamos buscando cómo hacerla sostenible. Sin embargo, en la escala de prioridad, primero está coprocesamiento y después está la incineración. Entonces, en el coprocesamiento incluso también se tiene que identificar que no todo se puede coprocesar. Hay algunos desechos que definitivamente no son aptos para el coprocesamiento y que finalmente o se tienen que incinerar o se tienen que enviar a un vertedero, ¿cierto? Porque estoy diciendo nuevamente que la incineración no es el único camino, ni es el más eficiente ni el más sostenible, pero en base a que estamos mirando un seminario de sostenibilidad, con base a eso fue que nosotros
quisimos implementar esto y también de la alternativa. Otra cosa muy importante que tienes que contemplar cuando hablamos de eso, de qué es más o menos conveniente, las distancias, el lugar de, digamos, de instalación. Te aseguro que, por ejemplo, los residuos que se generan ahorita de toda la situación del COVID, no sé qué tantos puedan ser coprocesados o no sé qué tantos puedan ser incinerados. Al igual que un cuerpo, digamos, de alguna persona o de alguna mascota. Entonces, creo que respondí la pregunta con respecto a esto y muchas gracias a Carmen por preguntar. Para ir ya finalizando, aquí una última intervención nos dice Alessandro Campos, que si tú sabes de algún incinerador, perdón, dice, ¿se ha instalado algún incinerador con energía solar? Ok, bueno, un incinerador netamente con energía solar era lo que les estaba diciendo ahí en la presentación, que Casa Matriz está desarrollando ya, digamos, esta tecnología para poder ofrecer, espero yo que para finales de este año o para el próximo año. Sin embargo, lo que nosotros estamos ofreciendo, digamos, de paquete, es poder tener los paneles solares que sean los que suministren la energía al incinerador, de tal manera que cuando tú estás conectado a la red, el consumo que tiene el incinerador prácticamente es generado por los paneles solares que instalaste. Y adicional a ello, que un incinerador debe tener una fuente de combustión alterna para evitar que si se va la luz, tengas un retroceso de la llama y pueda afectar los componentes del equipo, como son los quemadores. Entonces, por eso es que nosotros buscamos la sostenibilidad de manera integral y cómo cerrar esos círculos, de tal manera que los paneles solares provean energía al incinerador y también que ese calor, digamos, obtenido de la combustión se vaya a través de un equipo intercambiador de calor para generar agua caliente, para utilizarlo. Bien sea, si es en un hospital, en los hospitales se necesita agua caliente. Si es, por ejemplo, en el caso del condominio, para cesarlo, digamos, de agua caliente en la piscina. Si es en una granja avícola o porcícola, se requiere también para, digamos, el destace o algunos también lo utilizan para el desplumaje de los pollos. Entonces, se buscan todas esas alternativas y no quiere decir que el incinerador que se ponga en un lugar sea el mismo que me sirve para otro lugar. Acordémonos también el tema de las presiones barométricas, de a qué altura debo ponerlo, etcétera, etcétera. Todo eso va a repercutir para que tu proyecto sea sostenible y sustentable. Entonces, creo que ahí con eso respondemos esa pregunta de los paneles. Correcto, muchísimas gracias, ingeniero Sebastián López. Yo creo que con esto estaríamos finalizando las preguntas. Dimos respuesta, creo que a la gran mayoría, había algunas bastante similares, pero entonces tratamos de agruparlas. Entonces, yo creo que ahí estaría hasta el día de hoy el tema. No sé si el ingeniero Scott o Yasmin quieren dar algunas palabras para poder finalizar. De mi parte, ingeniero Sebastián, te agradecemos bastante la colaboración y el apoyo que nos has brindado el día de hoy para esta iniciativa que, como bien decía el ingeniero Scott, que representa al SEDUCA, estamos bastante alineados en el sentido de que buscamos darle temas de valor al gremio de los ingenieros y que esto pueda aportar también en sus conocimientos. Cada intervención que hay creo que aporta bastante conocimiento. Estos temas son bastante importantes porque veo que son los que van a marcar la tendencia, ¿verdad? O sea, las cuestiones de medio ambiente sí o sí van a ir tomando muchísimo más peso en la parte legislativa también. Me parecen bastante importantes los temas. Y pues con esto también poder reducir un poquito también el estrés que se pudiera generar por la situación en la que estamos. Creo que ahora estamos muchísimo más, que tenemos el tiempo y el espacio, estamos muchísimo más enfocados a aprender y creo que estas iniciativas eso es lo que buscan, ¿verdad? Que podamos aprovechar el tiempo, que no sintamos tanto la cuarentena y muchísimo mejor cuando son temas de bastante valor y de personas con bastante experiencia como tú. Perfecto, Rodrigo. Pues muchas gracias. De verdad que es un gusto estar acá. Como te digo, pues creo que hay mucha oportunidad de aprender. Con las preguntas también uno va aprendiendo bastante. El objetivo es que se pudieran llevar un tema un poco ahí que les dejara algunas dudas, que quisieran investigar más, si en algún momento se quisiera proyectar para que vengan a visitar el proyecto. Será un gusto atenderlos, obviamente manteniendo todas las condiciones de salubridad, evitando venir
más de 5 personas, digamos, por grupo, pero cuenten con todo mi apoyo en lo que les pueda colaborar. Si en algún momento se puede dar también algún otro tema que sea de su interés, como el caso, digamos, de equipos de control de emisiones, el tema de monitoreos en chimeneas, calidad del aire, pues será un gusto poder acompañarlos y créanme que es un placer para mí estar acá en esta charla. Muchas gracias y no sé si el ingeniero Jonathan finalmente tiene algunas palabras de cierre. Sí, muchas gracias, ingeniero Sebastián López, ingeniero Rodrigo Enríquez. La verdad es de que para nosotros es de agradecer el aporte que ustedes están dando esta tarde de parte del Colegio de Ingenieros de Guatemala, donde pues es un colegio multidisciplinario y donde todos interactuamos con actividades dentro de las organizaciones, en procesos de producción y obviamente en actividades empresariales donde amerita mucho tema que converge en tema de sostenibilidad ambiental. Hoy pues agradecemos su intervención, agradecemos también a la ingeniera Natalie López, quien ha sido gestora también de todas estas actividades en el SEDUCA con el ingeniero Rodrigo Enríquez. Y pues, ingeniero Sebastián, te tomamos la palabra. Nosotros sí quisiéramos que por medio de Verity se continúen otros temas y podamos ampliar más información a nuestros agremiados. Y pues desde ya agradecerles a ustedes la participación, el apoyo y el respaldo que nos han estado dando durante estas actividades. Y a todos nuestros colegas agremiados y a la sociedad, pues agradecer de parte del Colegio de Ingenieros de Guatemala se ha establecido un programa permanente de capacitaciones que vamos a tener durante todo el proceso de gestión para poder ir satisfaciendo las necesidades del conocimiento y obviamente de la información que podamos transmitir, no solamente a ustedes, sino también a sus familias y a la sociedad, y que nosotros podamos ir también en una mejora continua, aportándoles desde el Colegio de Ingenieros de Guatemala, desde el SEDUCA, con temas que satisfagan todas las necesidades. Eso sería mi intervención de agradecimiento a ustedes, ingeniero Rodrigo Enríquez, y a usted también, ingeniero Sebastián. Muchas gracias por el apoyo y el respaldo. Gracias, ingeniero, por la Con mucho gusto. apertura. Entonces, por ahí, muchas gracias, Mirna Jarquín, Amabilia Puac. Buena presentación, muchas gracias, muy amable. María José Leonardo, un gran saludo. Dorma Sarmiento, mucho gusto verla por acá. Belvin Romero, excelente información, muchas gracias. Excelente tema, gracias por compartir, nos dice América Monterroso. Nos dice por ahí, no está el nombre, pero nos dice felicitaciones, ingeniero Sebastián, nos ha brindado información de mucho valor. Buena tarde, por supuesto. Carlos Velázquez, gracias por la conferencia, feliz tarde. Por ahí Mario Serrano, muchas gracias. Herbert Sick, gracias por el aporte. Emilio Ramírez, muchas gracias por la información. Estaré presente en cada conferencia, muchísimas gracias. Y Kelvin García, buena conferencia, bendiciones, bendiciones para ti, Kelvin, mucho gusto de verte. Edwin Noé Gramajo, gracias por el tema. Entonces, yo creo que les agradecemos también bastante a ellos el haberse tomado poco más de una hora de la tarde del sábado, ¿verdad? Y para poder compartir con nosotros. Y nuevamente, Sebastián, te agradecemos muchísimo y de seguro estaremos programando nuevos webinarios para poder aportar con el gremio y como bien lo dice el ingeniero Scott, no solo con el gremio, sino también con la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, un fuerte abrazo, ingeniero Sebastián, de todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima. Claro que sí. Un gusto, pues. Buena tarde para todos. Muy amables. Hasta luego. Gracias a todos, a Rodrigo Enríquez, a Sebastián López, en nombre del SEDUCA, les agradecemos por esta importante intervención. Sabemos que es un profesional de alto desempeño y agradecemos por compartir todos sus conocimientos con nuestros agremiados y con todo el interior y central del país. A todos nuestros agremiados queremos recordarles que seguimos con nuestras conferencias mensuales. Día a día estamos programando capacitaciones en los diferentes ámbitos de la ingeniería, por lo que pedimos estar pendientes del Facebook y del Colegio de Ingenieros. Agradecemos a todos los que hoy pudieron participar de esta conferencia, anotarse en el link de asistencia para poder tomar en cuenta su participación del día de hoy. A Verity y a Serviprof le agradecemos estas intervenciones. Como decía el ingeniero Scott, tenemos abiertas las puertas para todos ustedes. Seguimos con la invitación
de poder participar con nosotros y agendar conferencias durante este segundo semestre. Gracias por el apoyo profesional que nos han permitido y por estas capacitaciones de calidad que nos permiten a nuestros agremiados. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Muchas gracias, Josmin. Cuídate. Adiós. Nos vemos. Buena tarde. Sebastián, un gusto. Listo. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego.